los que suscribimos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 62ª legislatura de este Congreso, de conformidad con lo previsto en los artículos 56, fracción segunda de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 146, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos poner a consideración de la Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 188 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, atendiendo a la siguiente exposición de motivos. El artículo 115 de nuestra Constitución Federal establece en su fracción cuarta que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y de otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. Señala este numeral en el inciso A que los municipios percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los impuestos son parte de los ingresos ordinarios que tiene un municipio para llegarse de capital y de esta forma cumplir con sus objetivos, pero siempre de acuerdo con lo que dicte la legislatura del Estado. Así, los impuestos surgen del ejercicio de atribuciones fiscales que la legislación otorga al municipio. Son una obligación constitucional, pero debemos tener en cuenta que deben de ser proporcionales y equitativos. Esto es así de acuerdo con el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, que señala artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos. Cuarto, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De este artículo se desprenden los principios materiales a los que debe ajustarse el legislador para crear tributos, los principios de proporcionalidad, equidad, legalidad y de destino al gasto público del fruto de la recaudación. Así pues, el artículo 188 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, respecto del impuesto sobre división y lotificación de inmuebles, establece lo siguiente. Artículo 188. Este impuesto se causa sobre el valor total del inmueble que resulte más alto entre el de la operación, el fiscal registrado y el que arroje el avalúo practicado por el perito fiscal autorizado por la Tesorería Municipal correspondiente. Cuando el inmueble relativo a la operación no hubiese sufrido división en los dos últimos años, únicamente se calculará el impuesto sobre la parte enajenada. Esta disposición permite que dicho impuesto, al realizarse por segunda vez en un término menor a 2 años, se deba enterar con base en la totalidad del terreno y no solamente de la parte que se pretenda enajenar. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad para que un gravamen sea proporcional. Debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que deba de pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción. La Suprema Corte ha interpretado que un tributo respeta el principio de proporcionalidad tributaria cuando exista congruencia entre el gravamen y la capacidad contributiva de los sujetos, que ésta encuentre relación directa con el objeto gravado y que el hecho imponible y la base gravable tengan igualmente una sensata correspondencia, pues de no colmarse a alguno de estos parámetros, aquel será inconstitucional. Dice la Corte que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado
refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida esta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Luego, entonces, nos parece desproporcional que por la división de un terreno para su posterior enajenación deba enterarse el impuesto de acuerdo a la totalidad del terreno originario y no solo por la fracción que se enajenará. Podría darse el absurdo de que en la enajenación de un terreno de 1 hectárea el impuesto deba calcularse en base a un terreno originario de 1000 hectáreas. Para robustecer lo anterior, debemos atender a la génesis de tal disposición, que se dio con la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado el 7 de diciembre de 1990, en la que señaló lo siguiente. Se propone adicionar el artículo 188 con un segundo párrafo, de que cuando el inmueble relativo a la operación no hubiere sufrido división en los últimos 2 años, el impuesto sobre división se calcule únicamente sobre la parte enajenada, con el fin de que sea equitativo este impuesto. De la misma forma, el dictamen de la Comisión de Hacienda discutido en el Pleno el 21 de diciembre de 1990 señalaba: se propone adicionar el artículo 188 con un párrafo segundo para prever la hipótesis de la división de inmuebles en función de un cierto lapso y la forma de pago del impuesto sobre división. Para ello, la adición estable que si el bien inmueble no ha sufrido división en los últimos 2 años y si ésta llega a darse transcurrido ese tiempo, el impuesto sobre división se calcule únicamente sobre la parte que se enajena y así esa contribución sea más equitativa para el particular al no tener que pagar en función de todo el inmueble objeto de la división. Se acredita que la intención del iniciante y del legislador fue la de tener una contribución que respetara los principios que deben regir en los tributos, que el impuesto se calcule únicamente sobre la parte que se enajena y no en función de todo el inmueble, lo que puntualizamos con la iniciativa que ahora proponemos. En mérito de lo expuesto, sometemos a la consideración de la Asamblea el siguiente decreto. Artículo primero. Se reforma el artículo 188 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato para quedar en los siguientes términos. Artículo 188. Únicamente se calculará el impuesto sobre la parte enajenada. Es cuanto, Presidenta.